estar aquí regocijándonos a través de este tiempo. Sin luz, le damos gloria y honra. Amén. Amén. Yo voy a invitarlo a usted que salude a su hermano que está a su lado, que está atrás. Dígale, gusto de verte en la casa del Señor. Ya saludó a su hermano, se movió, o hay que moverlo, con grúa. Yo invito a usted que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. El libro de Hechos, capítulo 8, del 26 en adelante. Pero nos vamos ahorita a concentrar en el versículo número 36. 8:36. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 8:36. La palabra te dice así. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Padre mío, Dios Todopoderoso. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de ser exaltado en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, Padre amado de la gloria, porque nos permites estar juntos unánimes, Padre amado de la gloria, sabiendo y reconociendo, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, Señor, Padre amado. Seas tú sujetando todo, seas tú, Padre amado de la gloria, tomando el control, Padre amado, de esta tierra, Padre de la gloria, donde, Padre amado, tu presencia, Señor, pueda descender de una manera extraordinaria y tus cimientos, Señor, que sea nuestra vida, tomándola, Padre amado, en tus manos, Señor. En tus manos hoy estamos, Señor. Hemos sacado todo lo que se mueve en el ambiente, Padre amado, en la atmósfera, Padre, en todo lo que sea, Padre, aún en el cuerpo, sea sujetado por el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo sea sujetado aún las tinieblas, Señor. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de sicariato, Padre amado, todo espíritu de brujería, Señor, que quiera irse contra tu iglesia, contra tu pueblo, Padre, para que muera, Padre amado, para que no sea, Señor, Padre amado, reconocido, Señor, de repente hacia otra vida, Señor. Que tu testimonio esté, Señor, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, como dice tu palabra, que somos carta abierta a este mundo. Hoy te damos gracias. Levante tu mano y dígale gracias, Señor. Gracias por permitirme estar en este lugar. Gracias por la vida, por el aire, Padre, por los alimentos, por la familia que me has dado. Dígale gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú me has bendecido en esta hora. Y hoy te honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Tome tus asientos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios. Ahí le damos gracias al Señor. Pues bueno, esta noche vamos a tratar de darle suave, ya que a la gente le gusta que le den suavecito. ¿Cuánto le gusta que le den suavecito? Amén. Solo uno. Entonces al resto le doy uno. Amén. Amén. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 36, dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo, ¿quién dijo? El eunuco. Un etíope, un hombre que verdaderamente a través de la palabra se lo conoce que es un hombre separado. Es un hombre que verdaderamente dice que el eunuco es un hombre que es un oficial de palacio real. Eso significa. Es un hombre, por decir, que tiene autoridad. Si más adelante, usted en el versículo 26, por eso dije desde el 8 del 26 en adelante, porque desde ahí empieza sobre el acontecimiento de este hombre. Él se encontró con Felipe, o Felipe le encontró en el camino. ¿Qué decía este eunuco? Decía,
y yendo en el camino llegaron a ciertas aguas. Y dijo el eunuco, ¿qué hay? Aquí hay agua. Pero una palabra dice, una pregunta dice ahí, que dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora yo quiero que usted le diga a su hermano, ¿qué te impide ser lleno? ¿Qué te impide ser lleno? Vamos, dígaselo a su hermano. ¿Qué te impide ser lleno? Vamos a ver que esta pregunta que el eunuco le hizo a Felipe, ¿qué le impidía a él poderlo bautizar en esa agua donde él encontró en el camino? Vemos que a través de la palabra hay ciertos misterios que muchas veces Dios nosotros nos da a través de ella. Y una de las cuales es que vemos que hay impedimento. Porque el eunuco reconoció, dijo, ¿qué impide? Quiere decir que había impedimentos para poder descender a las aguas. Había de repente impedimento de la cual él podía ser bautizado. Había impedimento que de repente él pueda tener el mayor conocimiento del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces quiere decir que si hay impedimento, aún este hombre lo tuvo, quiere decir que aún a nosotros también puede haber impedimento de ser llenos del Espíritu Santo. Amén o no amén, iglesia. Amén. Y una gran interrogancia dentro del reino de Dios, porque es así. Es una gran realidad, es una gran verdad. Hay cosas que en nuestra vida nos impide estar llenos de la presencia de Dios. Amén. Dicen amén. Amén. A este hombre decía, ¿qué impide? Es una pregunta que él hacía. ¿Qué es lo que me puede impedir que yo pueda ser bautizado en este momento? ¿Qué me puede impedir en el instante que yo pueda ser lleno de su presencia? Hay impedimentos en la vida del hombre que muchas veces van a acontecer, que van muchas veces a causar que dentro de tu vida espiritual, física, ya sea lo que sea, hermano, va a haber impedimentos para que usted pueda ser llenado de su presencia. Va a haber. Y una de aquellas muchas veces puede ser llenado del Espíritu Santo, puede ser uno mismo. Pero vamos a ver a través de la palabra del Señor, versículo número 26, mismo Hecho, capítulo 8, versículo 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es Desierto. Muchas veces va a haber desierto sobre la vida de cada hombre. Y sabemos que cuando uno entra al desierto, usted no va a encontrar en la primera cuadra agua. En la segunda cuadra una sombra. Usted no va a encontrar aquello. Podemos entrar a un desierto que muchas veces es necesario para toda vida de creyente y de hombre de Dios. Felipe era un hombre de Dios, pero en el camino surgió que tenía que entrar al desierto para poderse llegar y poderse encontrar con este eunuco. Quiere decir que para llegar al eunuco tuvo que pasar desierto, tuvo que pasar adversidades, tuvo que pasar consecuencias en la vida de él, tuvo que pasar necesidades. Porque en el desierto no vamos a tener todo de bandeja de plata. En el desierto no vamos a obtener todo enseguida. Amén o no amén. Amén. Quiere decir que la vida de Felipe fue procesada. Quiere decir que Felipe entró en el desierto, el cual le impedía llegar a ese hombre. Quiere decir que va a haber impedimentos en nuestra vida espiritual para poder nosotros ser llenos. Vas a tener impedimentos. Amén. Vas a tener impedimentos, ya sea tu hijo, ya sea tu familia, ya sea tus hijos, ya sea alrededor, ya sea tu propio hermano en Cristo. Amén o no amén. Amén. Va a haber impedimentos. Para Felipe le hubo el primer impedimento, fue el desierto. Fue el desierto.
Y para poder llegar a él tuvo que pasar muchos caminos para poder llegar donde este hombre. Una de las cuales fue el primero desierto, que quería decir que las cosas no iban a ser fáciles, las cosas iban a ser duras llegar hacia él. Va a ser muy difícil llegar a la salvación. Amén o no amén, iglesia. Amén. ¿A cuántas muchas veces se nos hace difícil consagrarnos en Dios? Amén. ¿Cuántas veces se nos ha hecho difícil hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Cuántas veces se nos ha hecho difícil? Muchas veces el Señor te trae palabras y te dice ya no peques más, ya no hagas lo mismo, pero se te hace difícil soltarlo. Amén o no amén. Amén. Ten cuidado. Hay impedimento para el hombre que Dios ha tomado, para el hombre que Dios ha escogido. Va a haber impedimento. Pero que ese impedimento no te detenga. Vamos a decirle a tu hermano, que ese impedimento no te detenga. Primero fue el desierto, versículo número 27. Entonces él se levantó y fue. Pero Felipe no se quedó sentado. Felipe no se quedó en su casa. Felipe no se quedó solo en casa, esperando que Dios le resuelva todo. Dice que él se levantó y prosiguió el camino. ¿Cuál es lo segundo? ¿Qué tienes que levantar? Dile a tu hermano, tienes que levantar. Vamos, dígaselo a tu hermano, tienes que levantar. Tiene que levantarse. Porque a veces dentro de nuestra vida el impedimento más grande para el hombre es levantarse. ¿Ven? ¿Amén o no amén? Amén. Dios ya la declaró, Dios ya te dijo, Dios ya te profetizó. Pero te cuesta levantarte. Te cuesta creer en esa palabra que Dios ha dicho de ti. Te Amén. cuesta creer que de repente por el proceso, lo que tú vas viendo en el camino, con tu mirada física, vas viendo que hay muchos verdaderamente obstáculos en tu vida y que no te dejan llegar. Porque la primera cosa que en el hombre siempre va a haber es el impedimento del desierto. Y el desierto va a traer muchas cosas. En el desierto, si tenemos demasiada calor, ahí en el desierto va a quererse sacar un poquito de ropa para estar más fresco, para ponerte el pan de la cabeza para que no te dé demasiada calor. ¿Amén o no amén? ¿Es así o no es así? Entonces, habrán cosas que en el camino nosotros tenemos que ir dejando. Dígale a tu hermano, hay que dejar muchas cosas. Hay que dejar. Pero va a costar, amado hermano. Va a costar dejar muchas cosas. Porque el desierto, muchas veces nosotros vamos a querer estar con todo y caminar con todo. Pero a la vez te va a pesar. No vas a poderte levantar. No vas a poder buscar de esa manera que realmente Dios quiere que tú lo hagas. Porque el peso que uno lleva no te va a dejar dar paz. Amén o no amén. Emanuel quiere llegar a una meta. Es estar firme y es estar más largo. Pero para llegar a esa meta, a él le va a costar. Amén o no amén. ¿Qué le va a costar? Dejar de comer lo que a él antes le gustaba. Dejar de comer muchas veces de repente golosinas, dulces, cosas que realmente él pensaba que naturalmente, uno dice naturalmente, estaba bien haciéndolo. Amén o no amén. ¿A cuánto muchas veces que nos mandan a bajar de peso? No puedo bajar de peso. No puedo dejar de comer aquella comida. No puedo dejar el bolón con chicharrón. No puedo dejar el café. ¿A cuántos les pasa? Amén. No puedo dejar la chuleta con la menestra. ¡Qué bien! Porque verdaderamente hay impedimento de tu carne. Resiste aquello que es saludable, sano. La carne va a resistir. La carne va a decir no. Y te va a hacer
decir, pero ¿por qué dejas pasar eso delicioso? Mira cómo se ve, hasta las papitas por ahí se le van cayendo. ¿Amén o no amén? Amén. Porque cuando usted ve un plato delicioso, usted dice, este es mío. Mamá, sepárame que este es mi plato, que si yo me lo voy a comer. ¿Amén o no amén? ¡Ey! Uno lo primero que dice, sepáreme lo que este es mío. Al entrar en esta etapa, Emmanuel va a poder de repente pelear con su mente y con su carne. ¿Amén o no amén? Amén. No va a pelear. Por eso es que muchas veces no muchos dejan y hacen dietas. Porque dicen, renuncio, no puedo más me puede lo que quiero comer. ¿Amén o no amén? Amén. Porque no tenemos fuerza de voluntad. Y para llegar a tener que estar así, tuvo que hacer, no tuvo fuerza de voluntad, tuvo que hacer una operación para llegar así. No todos tenemos esa facilidad como el pastor. Tiene el carácter para poder decir, ya no comer lo que te gusta, lo que te agrada, lo que a tu carne te satisface. ¿Amén o no amén? Amén. Una de las cosas que el hombre de Dios no puede ver a la sencilla y a la verdad es que cuesta levantarse. Cuesta verdaderamente uno decir, hasta aquí nomás dejo todo esto. Cuesta levantarse. Dígale a su hermano, cuesta levantarse. Pero diga, cuesta levantarnos. Es una de las segundas cosas que el hombre no puede levantarse. Y dice, y sucedió que en un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, antes de seguir el 29. Vamos ahí a desmenuzar todo bonito. Él se levantó y se fue. Y sucedió, dice que se encontró con este hombre. Este hombre era un funcionario, pero este hombre tenía riqueza. Este hombre tenía, decir, economía dentro de él. Manejaba economía. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido, Señor, no sé, desde que el momento que he venido a Cristo me ha venido una crisis, me sigue una pandemia que yo ya estoy como las vacas flacas, Señor? Me tienes ayunando, Señor, ya no sé hasta cuándo yo voy a ayunar. Amén o no amén. Porque hay cosas que en nuestras vidas, en lo espiritual, nos hacían daño. No nos dejaban acercarnos. No nos dejaban que nosotros realmente nos despojemos de aquellas cosas. Una de las cuales que el hombre muchas veces le es imposible despojarse del viejo hombre. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Imposible, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos, ya el viejo hombre se quedó enterrado sobre las aguas y ya no está, y ahora soy una nueva criatura. Amén. Pero en la primera que te hacen, a esta la voy a arrastrar. Ay, ay, ay. A esa le voy a dar duro. Esta está hablando mal de mí. Y yo no sé por qué me miro así. Amén o no amén. ¿Y qué pasó pues? Si dejamos el viejo hombre sobre las aguas, dejamos a ese hombre ahí enterrado. ¿Qué sucedió? Es que este hombre que Dios me ha dado, Dios ya no sé qué más hacer, ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Ya no sé cómo orar, pastora, para que se convierta o lo convierta en caído. No podemos. Nos cuesta dejar cosas de nuestras vidas pasadas. Dígame, hermano. Amén. Nos cuesta dejar. Nos cuesta dejar muchas veces para el hombre natural. ¿Me están escuchando? Amén. Para el hombre natural le cuesta dejar su orgullo. Bien.
Muchísimo. Usted no me va a mí a decirme, yo ya, el hombre ya murió, pastor, y ya está. Uno de los primordiales que el hombre no puede dejar y no se puede despojar es el orgullo de sí mismo. Es el orgullo de sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque uno se da cuenta cuando el hombre aún vive con orgullo. Porque no puede muchas veces perdonar cualquier cosita que por ahí pasó. Y estamos, hermanos, a la defensiva. Estamos, hermanos, como el perro que está dentro de casa. Y si alguien toca la puerta, ¿quién sale primero? El perro ladrando, hermano, haciendo bulla. Como que dice, aquí nadie va a entrar, este es mi territorio, no te metas aquí. No le digo que usted es un perro, no. Sino que así andamos mucho, a la defensiva. A eso me refiero. Como rabioso que si me hace uno, yo te hago dos, yo te hago tres. Yo te hago cuatro. Estoy así, a la defensiva. Que si de repente por ahí me dijo una palabra que no era adecuada para mí, ¿y tú por qué me hablas así de esa manera? Que tú no te das cuenta que yo soy tu madre o que yo soy de repente tu esposa, tu esposo. Estamos a la defensiva. ¿Amén o no amén? Amén. Porque hay cosas que a las cuales usted muchas veces puede ser que de repente el esposo no le pasó algo porque no lo escuchó bien y usted ya dice, que no te escucha que te estoy diciendo que me pases a qué. Muchas veces estamos a la defensiva. Cosas que se pueden ver, pero ¿y las que no se pueden ver? Y las que no se pueden ver, amado hermano. Y las que no se pueden ver, el resentimiento. Y las que no se pueden ver, el orgullo. Y las que no se pueden ver, la amargura. Las que no se pueden ver muchas veces, que no podemos dejar, no nos podemos despojar. Las cosas de este mundo muchas veces no las podemos soltar, no las vemos. Usted los ve cantando, adorando, predicando, alabando al Señor, pero aún en lo interno, aún hay cosas que no pueden soltar. Que los guardamos como tesoros y que nadie los toque. Amén o no amén. Amén. Una de las cuales eunucos, de las cuales él tenía, y eran impedimentos para nuestra vida. Dígale, ¿cuántos tienen impedimentos? Yo todavía hay veces que yo me enojo, hermano. Yo todavía a veces que yo me peleo con el pastor. Usted es santo, lo voy a poner vela. Santo. Todavía. Y voy a esto, versículo número 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y juntaré a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Voy más adelante porque después se lo dejo. ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca y en su humillación no se le hizo justicia. Mas tu generación, ¿quién la contará? ¿De quién estaba hablando? Isaías hablaba proféticamente de lo que iba a acontecer con Jesús. Ahora nos vamos aquí a aquello. El Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo que se acercara al carro que este etíope o este eunuco estaba. Este hombre estaba leyendo la palabra de la profecía de Isaías. Pero que hay algo muy interesante. ¿Qué le dijo? ¿Que entiendes esto? ¿Entiendes esto? La palabra
Él la podía leer porque era un hombre que conocía de palabra del Señor, pero no entendía lo que podía ser revelado a través de ella. ¿Por qué no lo podía ser revelado a través de él? Porque le faltaba al Espíritu Santo. Le faltaba la llenura del Espíritu de Dios. Entonces, quiere decir que cuando no hay conocimiento, que cuando no verdaderamente uno no conoce, no tiene interpretación, no tiene discernimiento, usted está a falta de conocimiento. Amén o no amén. Amén. De esa falta de aquello. Quiere decir que no hay discernimiento a través de la palabra. Este hombre la conocía, la palabra, conocía del profeta Isaías, mas no la entendía. En el tiempo de la actualidad se predica, se habla y se le dice al pueblo del Señor: no peques, no te vayas contra Baales, no vivas una vida desordenada, no vivas una vieja naturaleza. ¿Y qué sucede? No se distraigan. ¿Qué sucede, iglesia del Señor? ¿Seguimos haciendo lo mismo o no seguimos haciendo lo mismo? ¿Amén o no amén? Seguimos haciendo lo mismo porque estamos faltos de conocimiento. Y a través de la palabra del Señor, ¿qué dice? Que mi pueblo se pierde, ¿por qué? Por falta de conocimiento. A ver, dilo, Aarón. ¿Por qué mi pueblo se pierde? ¿Así habla usted, Aarón? Yo no lo creo. Venga los gritos ahí. Por falta de conocimiento. La iglesia perece por falta de conocimiento. Felipe estaba escuchando lo que este hombre le decía. Este hombre tenía entendimiento de poder leer la palabra. Él sabía que era un mandato del Señor, pero verdaderamente no entendía lo que decía. No había revelación a través del Espíritu de Dios. Y cuando no hay revelación, seguimos haciendo lo mismo. Seguimos cayendo en los mismos errores. Seguimos ahí, amado hermano, por más que te prediquen, por más que te profeticen, pero si no hay revelación dentro de tu vida, tú con el Espíritu, no va a haber nada. No va a haber nada, amado hermano. ¿Y qué te impide? Oh, no hay impedimento. Hay impedimento. Una de las cuales es que tú impidas al Espíritu Santo es por falta de conocimiento. ¿Por qué, pastora? Porque sí. Porque muchas veces tenemos todo el día, toda la mañana, toda la tarde, o en la noche, en la madrugada, y cogemos ese tiempo en buscar TikTok, en buscar películas, en buscar otras cosas, pero menos al conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso decimos, pero ¿por qué? Si yo ayuno, yo digo, yo vigilo y hago tantas cosas, pero sigo siendo la misma persona. Sigo siendo ese hombre que me ha ido rápidamente. Sigo siendo ese hombre que el orgullo verdaderamente me jacto de lo que yo sé. Si puedes tú saber tantas cosas, pero verdaderamente si tú no tienes la revelación del Espíritu Santo, de nada sirve. Amén o no amén. Amén. Así es, amado hermano. La palabra del Señor le dice que de repente usted puede hablar en lengua, tener dones de lengua, pero si no tiene el amor de Dios. La primera revelación fue el amor de Dios. Este hombre deseaba, anhelaba ser bautizado. Y dentro del bautismo implica, ¿qué implica? Primeramente, despojarse. Dígalo. Primeramente, segundo, reconocer que es un pecador. Segundo, reconocer que es un pecador. Y tercero, ¿sabe para poder uno descender o ir a un río? ¿Qué hace muchas veces uno? Se agacha. ¿Y en el agache qué significa? Conversión. ¿Manda volver qué significa? ¿A lo que usted se agacha? Conversión. ¿Qué significa? Sujeción. No. ¿Qué significa? Conversión.
humillación. Uno está dispuesto a humillarse, pero no todos estamos dispuestos a recibir humillación. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga aleluya, aleluya. Porque aquel que muchas veces hemos sentido que nos está humillando, que nos está faltando el respeto, nuestra carne brinca y salta. Amén o no amén. Amén. Este hombre había impedimentos en la vida de él y él dijo, ¿qué me impide? Me impide que a veces soy arrogante, me impide que yo no me quiero someter a nadie, me impide que verdaderamente yo no me voy a humillar ni me dejarme humillar de nadie. Amén o no amén. Amén. El hombre natural tiene todas aquellas cualidades, tiene todas aquellas virtudes, porque no tiene conocimiento. No hay revelación y no hay una conexión con el Espíritu de Dios. Amén o no amén. Entonces este hombre de Dios que quiere ser, pero le falta, le cuesta despojarse, levantarse, pasar el proceso, vivir el proceso, y aunque lo pase, lo viva, pero no quiere hacer algo muy importante, soltar todo aquello. Que yo no me voy a dejar vencer de nadie, yo no me voy a dejar humillar de nadie. Este hombre dijo, ¿qué me impide? Y yo te digo, ¿qué te impide a ti ser lleno del Espíritu de Dios? ¿Qué te impide a ti? ¿Tus circunstancias? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tus estudios? ¿Tu trabajo? ¿Qué te impide a ti ser lleno de Dios? ¿Qué te impide? Es una gran pregunta, una gran interrogancia, porque muchas veces el cristiano vive una gran falsedad dentro de las casas de oración. No digo esta casa, digo las casas de oración. Oye hermano, usted va a encontrar tanto conflicto en todas las casas de oraciones que afuera, en otros lugares. ¿Por qué? Porque el hombre tiene impedimentos para ser llenado del Espíritu de Dios. El hombre no quiere humillarse, el hombre no quiere despojarse, el hombre no quiere dejar aquello que verdaderamente a ti, para ti te satisface, pero para el Espíritu no le conviene. Para ti te hace sentir bien, pero el Espíritu lo rechaza. Hay cosas que muchas veces dentro de nuestra vida, aquellos impedimentos van a ser como ese desierto. Dios te procesa y Dios te procesa y Dios te procesa. Y te dice, tantos desiertos que vivo, si no salgo de uno, entro al otro. Porque Dios quiere procesarte, porque aún falta algo que tú tienes que dejar. Porque hay algo que todavía tienes que despojarte. Aún hay algo dentro de tu vida que tiene que ser humillado ante Dios. Diga gloria a Dios y alábale. Gloria a Dios. Por eso os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide? Para poder ser bautizados verdaderamente por Él. ¿Qué os impide, Javier? ¿Qué nos impide? Muy bien. Ale, ¿qué os impide a ti ser lleno? ¿Qué os impide? ¿Trabajo? ¿Tu estudio? ¿Tu esposa? ¿Tu familia? ¿Qué os impide a ti, hijo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque si nos vamos a los pasajes bíblicos de la palabra del Señor, nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16. Vamos, a través de la palabra yo le voy a hablar hoy día. 22, 16. Y ahora pues. 22, 16. Amén. Léalo. La palabra de Dios la vamos a leer durante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 22, 16. Dice así. Y ahora pues, ¿por qué te destiendes? Levántate y 22, bautízate. 16. Sí, ese es Hechos.
Hechos. En Hechos 22, 16. 32. 22, 16. Estaba escuchando más. Siga ahí. Ahora pues, ¿por qué te destiende? Levántate y bautízate. Y lavas tus pecados invocando su nombre. Ahora pues, gracias hijo, ¿por qué te detienes? Hay impedimento ahí. Hay impedimento. ¿Cómo lo veo, pastora? El primer impedimento que nosotros somos muchas veces, que nosotros mismos impedimos que seamos bautizados y levantados, Amén. es que reconozcamos que somos pecadores. Amén. Es que soltemos el pecado. Pastora, no puedo, me gusta. Pastora, no puedo, me deleita mi carne. Me seduce constantemente y soy presa fácil para caer. Amén o no amén. Amén. Es un impedimento. En la iglesia del Señor hay impedimento. Y le impedía. Oiga, y es una gran verdad, es una gran realidad. ¿Sabe por qué? Porque la humillación es un acto de reconocimiento. Y todos estamos dispuestos a reconocer que andamos pecando. No, pastora, yo soy el líder, yo soy el diácono, yo soy el adorador. La humillación es el acto de reconocer que somos pecadores y que ese pecado te impide tener aquella revelación y llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la humillación, el hombre verdaderamente tiene que verdaderamente ser sacudido y reconocer: fallé, Señor, te fallé, Dios, te fallé. No cualquiera reconoce que le ha fallado. ¿Sabe por qué? Porque Satanás te dice: pero tú eras el líder, tú eres el diácono, ¿qué van a decir de ti? La vergüenza natural del hombre, que muchas veces viene a nuestra vida y te dice: pero tú estabas adorando, ayer nomás estuviste adorando y mírate ahora. Y la vergüenza no deja que nos humillemos, sino que entra ese hombre tan grande dentro de nosotros. Yo reconocer, ¿no? Yo estoy bien delante de Dios. Y usted lo vio adorar, cantar, y hoy está, pero hermano, enchuqueado, dice mi esposo. Está como el diablo, hermano. Usted no lo puede tocar porque usted lo toca y ya mismo se lo come como el tigre. Oye, usted no le puede decir nada porque salta con algunas palabras. Y usted no le puede decir nada a esa persona porque está a la defensiva. Amén o no amén, iglesia del Señor. La humillación es un acto de reconocer. ¿Y quién se puede atrever a reconocer? El hombre que verdaderamente quiere tener un cambio. Vámonos al libro de Hechos, más adelantito, capítulo 10, versículo 47. Ahí mismo. Léalo, hermano Alex. 47. 10:47. Sí. La palabra de Dios lo leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pues acaso alguno impedir pues acaso alguno impedir el agua, a ver, ¿estoy bien o no estoy bien? ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Que los lentes se me merecen.
impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Sabe? El proceso de Pedro fue muy duro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era un hombre de armas tomadas. Pedro fue un obstáculo aún cuando a Jesús lo vinieron a apresar, lo vinieron a coger. ¿Qué hizo Pedro? Juan Carlos, ¿qué hizo Pedro cuando vinieron contra Jesús a apresarlo? Le cortó la oreja. ¿Qué quiere decir ahí esa parte, que esa acción hizo Pedro? ¿Cómo se llama? Violencia. Hay otra palabra. Díganle. Impulsivo. Por ahí va, por ahí va. Agresivo. ¿Cómo? Agresivo. No. No. Ay, ya se fue un poquito más para allá. Violento, la violencia trae la ira. Era iracundo. Era en el instante, él explotaba. Este hombre era violento. Jesús hizo un milagro con ese soldado, volviéndole a dar nuevamente su oreja. Tuvo casi el impedimento de que Jesús cumpliera lo que vino a hacer a esta tierra, de poder crucificado, porque era necesario que Él vaya a la crucifixión. Pero casi no se logra por la ira de Pedro. Casi no se logra por la ira de aquel discípulo de Jesús. ¿Cuántos discípulos hay en esta casa? Amén. Pocos. ¿Cuántos discípulos hay en esta casa? Todos tienen que gritar porque todos somos discípulos del Señor. No solamente líderes. Todos nosotros somos discípulos de Dios. Este hombre lleno de ira, un proceso que él muchas veces, para poder reconocer que verdaderamente Dios tenía algo que obrar en él, que Jesús tenía que hacer algo con él, era que él soltara su ira, su falsedad, porque él lo negó a Jesús. Falsamente hay dentro de la vida del hombre muchas veces. Y nosotros decimos, yo no voy a negar a Jesús. Yo soy un cristiano 100%. Como he escuchado, un cristiano pandereta 100% de los huesos colorados. Y usted al mes lo ve en el juego y al otro mes lo ve todo deprimido, todo sin fuerza. Hoy sí alabo a Dios, hoy no, pastor, hoy estoy aquí, no, estoy pasando el proceso. Aquellas cosas impiden verdaderamente que el hombre de Dios sea lleno de humillación, reconocer. Dile, tu proceso es para edificación. Vamos, díganlo, hermanos. El libro de Hebreos, capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderosos del siglo venidero. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que hay hombres que muchas veces recayeron. Hay hombres que verdaderamente retrocedieron. Falsamente muchas veces lo tomamos como doctrina, muchas veces. Somos tan
tan idólatras que muchas veces nosotros mismos andamos idolatrados. Amén. Y aquellas cosas no nos dejan ver más allá. ¿Sabe por qué idolatrar? ¿Sabe por qué idolatrar, amado hermano? Porque usted solamente en la iglesia es el pandereta y en la casa se convierte como un demonio nada más. Simplemente. Sin no decir más allá. ¿Amén o no amén? Amén. En la iglesia me porto el hermano que, ay, tengo una corona, ¿sí me lo ve? Tengo una aureola. Soy ese angelito. Pero en la casa soy aquel otro que ni siquiera lo reconoce su propia mamá. ¿Amén o no amén? Amén. Aquellos rudimentos de idolatría, hermano, doctrinas que los hombres muchas veces acontecen dentro de tu vida, pero no hay verdadero arrepentimiento. No lo hay, iglesia del Señor. Yo sé que quería que usted le predique despacito, pero no puedo predicar despacito. Es una lucha conmigo mismo. Yo quiero que usted vayamos a la Biblia en el libro de Lucas, versículo 8, y hablamos de la mujer del manto. Esta mujer, para ser sanada, tuvo impedimento. Versículo 8, capítulo 8, versículo desde el 40 en adelante. Si no me equivoco. Sí, del 40 en adelante. Dele los golpes para ver qué dice. 1, 2 y 3. Jorge. Moral está en clase. No, dele entonces, léalo. Lucas 8:40. ¿A dónde está? Pensando que ahí tenéis que hecho la chuleta en la casa. No piensa la chuleta. 8:40. Vamos, hijo, déjalo rápido, ayúdeme a predicar rápido. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa. Sigue, 3, 43, 42. Pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno hubiera podido curarla. Gracias. ¿Cuál fue el primer impedimento de esta mujer? Que ya tenía años. Los años. Segundo, la multitud, al querer ella acercarse, porque no quiero todo del teatro, no quiero todo dar el pasaje, vamos a ir al acontecimiento. Para que esta mujer se acercara al maestro y tocar su manto, ¿cuál fue el primer impedimento? Porque siempre sabemos que Jesús no estaba de 1, 2, 3 rodeados. Había multitudes al lado de él. Para esta mujer, ella recibir ese milagro, ella tuvo que primero que tener el valor de poder decir: yo voy a cruzar y no me va a importar la multitud, no me va a importar el impedimento que yo estoy viendo, que la multitud no me va a dejar pasar. Recordemos a través de la palabra del Señor, donde habla sobre el paralítico, que está en Lucas mismo, más adelante. ¿Qué le pasó al paralítico? ¿Qué encontró el paralítico para poder sanarlo? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Cuál? ¿El de o el 4? No, ese no. El paralítico, el cual estaba rodeado, que estaba Jesús dentro de la casa. Allá, cuando lo llevaron. ¿Cuál fue el impedimento? La multitud. La multitud.
La casa, los cimientos, ¿cómo iban a entrar ese hombre ahí? ¿Cómo iban a entrar? Pues los hombres se arriesgaron. Oye, hay algo más importante dentro de aquella enseñanza, aquella historia. Estos 4 hombres decidieron a entrar. Tomaron una decisión que no les importó verdaderamente la multitud ni alrededor, que de repente tenían que subir paredes, tuvieron que subir de repente al segundo piso, romper el techo y bajar a ese hombre para obtener aquel milagro. Muchos experimentos hay. Quiere decir que en la vida del hombre uno tiene que ser arriesgado. Uno tiene que arriesgarse, que si tiene que, hermano, levantar paredes, cruzarse como gato, usted pueda tener ese impedimento de decir, yo lo voy a lograr, yo voy a recibir mi milagro, que no le importe las circunstancias, que no le impida de repente aquellas cosas, que de repente si la casa era de 3, 4 pisos, pero ellos no importaron lo que su vista miraba, sino lo que realmente su corazón anhelaba y deseaba, ser sanado. Amén. Gloria a Dios. Aquel impedimento del hombre natural puede decirte hasta aquí llegaste. Llegaste último, llegaste tarde, ya no puedes tener salvación, sanidad. Y ejemplo, se lo llevan nuevamente a su casa y hasta ahí quedó. La mujer de manto, hay muchas multitudes, no puedo entrar, no tengo fuerza, estoy débil, 12 años. Estoy decaída, estoy sin fuerza para caminar. Pero la decisión de aquella mujer y de aquellos hombres, de aquellos varones, para poder lograr ese milagro poderoso, fue la decisión de ellos de no mirar el obstáculo, sino de avanzar y de poder obtener y lograr su milagro. Denle fuerte alabanza al Rey. Tiene que envolverse. A eso Dios te ha llamado, a no mirar visiblemente, naturalmente, sino a enfocarte de repente, de romper toda estigma, de romper toda muralla, de romper de repente toda barrera que te impide lograr tu milagro. ¿Qué te impide poder obtener tu sanidad? ¿Qué te impide poder ver lo que Dios ha dicho de ti? ¿Qué te impide que tú puedas ser lleno de su presencia? Solo tú eres el obstáculo. Amén. Solo tú. Esta mujer, a pesar de que no tenía fuerza, a pesar de que verdaderamente lo había perdido todo, absolutamente todo, ella decidió, no le importó su pasado, no le importó haber derrochado tanto, pero ella tomó la decisión de arrebatar aquel milagro, porque aquel que estaba pasando no era un hombre que mentía, no era un hombre verdaderamente que se arrepentía de lo que él decía, era un hombre que verdaderamente cuando era tocado había milagro. Amén. Era un hombre que las transformaciones estaban por hecho. ¿Dónde está lo que tú puedas ahí verdaderamente arrebatar en esta hora? ¿Dónde está lo que ustedes verdaderamente podamos arrebatar en nuestra vida? ¿Te impide tu salud? ¿Te impide tu esposo? ¿Te impiden tus hijos? Es el momento de decir hasta aquí y me levanto verdaderamente sacando todo obstáculo de mi naturalidad y prosigo el blanco perfecto. Es el momento. No me va a impedir nada de ser lleno de su presencia. No me va a impedir nada. De repente tengo un trabajo hasta tal hora, de repente tengo unos estudios hasta tal hora, hermano, y decir no me va a impedir nada. Tendré el tiempo preciso, indicado para poder llenarme. Y si tengo que levantarme de madrugada, pues lo haré, porque ese es el precio que usted tiene que pagar para ver la gloria sobre su casa. Este es verdaderamente el hombre y la mujer de Dios que no se limita, que no tiene limitaciones, que no tiene, amado hermano, que no tiene que nadie le diga no,
equivocó. El pastor a ti te equivocó de cogerte como pastor allá en la Trinidad de Dios. No va a decir sí, ¿verdad? Tengo muchos ahí tropiezos que no me dejan crecer. Y uno en vez de subir, va igual. Veo muchos procesos que en el camino me han dado, pero no se han solucionado. Tu vista natural. Amén. ¿Qué te impide? De repente lo que Dios ha dicho de ti, que Dios obre y se glorifique. Para estas personas no hubo impedimento. No les importó si tuvieron que escalar paredes. No les importó si tuvieron que romper techos. No les importó tener fuerza en las manos para poder bajar a este hombre hasta abajo donde estaba Jesús. Porque recordé porque lo hacían en camas, en camilla. Y este hombre, los huesos pesan, amado hermano. Si no sé que si la Biblia no lo dice, de repente estuvo gordito. No lo sabemos. Solamente dice que descendió y el Señor lo sanó. Pero ¿y si pesaba? Y si de repente tienes tanto peso, ¿qué esperas para despojarte de aquel peso? ¿Qué esperas para despojarte de aquello que está haciendo obstáculo para tener una vida de integridad con el Señor? ¿Qué esperas? Vamos, díselo a tu hermano. ¿Qué esperas, niño? ¿Qué espera? No seamos como las iglesias del libro de Apocalipsis, que para recibir la gloria, la corona de vida, hubo impedimentos. La iglesia tenía sus obras muertas. Se dicen que era de vivos, pero más muertos estaban. Impedimento había en la iglesia. Bien preso, el amor. La iglesia tiene que reconocer que si te impide algo, es el tiempo de soltarlo todo en este momento. Todo. Iglesia del Señor, si viene Cristo, porque va a venir, hermano, los acontecimientos que se están dando son tan tremendos, son tan fuertes, amado hermano, que la iglesia duerme, la iglesia perece, la iglesia está en falta de conocimiento. Y los jóvenes, hermano, aún en la casa del Señor, viven una doble vida. No viven una vida de armonía. Y a veces le echan la culpa a sus padres porque lo hacen airar. Pero más sus acontecimientos son los que están alando de por mucho. Amén o no amén. Y aún nosotros mismos, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está esta iglesia que antes, en el tiempo de antes, se reunía a gemir, se reunía a orar? Ahora nos reunimos para dar un chisme del pastor, de la hermana, del hermano. Y si la viste, vino con una faldita chiquita. Si la viste, vino en pantalón. Si la viste, vino con una toga ahí. ¿Y si la viste? Impedimentos en la casa del Señor, amada iglesia. Y son doctrinas de hombres, mas no doctrinas de Dios. Porque muchas veces las doctrinas son tantas del hombre que muchas veces, en vez de llamar a muchos, lo que hacen es restar en la casa del Señor. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga aleluya. Aleluya. Es necesario que la iglesia entienda que usted no se excuse. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se justifica. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, donde habla del buen samaritano. Y léame el versículo 29, creo que es. Sí, 29. Hermano Elito, por favor, léamelo. Lucas 10, 29. Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lucas 10, 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué dice la palabra? Vuélvelo a leer. Pero él, queriendo justificarse, Justificarse. Muchas veces nosotros nos justificamos ante Dios. Así es. Tomamos justificaciones muchas veces. Es que si no viene mi esposo, yo no voy a ir, pastora. Si mis hijos andan ahí, pastora, yo me meto en ayuno y yo no sé qué es lo que te pasa en la casa. El diablo se mete. ¡Nos justificamos! Nos justificamos para buscar el reino de los cielos. Este hombre se justificó. Y nosotros también muchas veces nos justificamos. Es que mi hijo, pastor, anda así, anda así. Justificamos. Porque tú no le vas a dar la salvación. Es el Espíritu Santo de Dios el que lo va a hacer salvo. A través de tus oraciones. A través de lo que tú verdaderamente. La oración del justo. ¿Qué dice? Pero si no ora usted. Y a las 5 de la mañana que eran. Ahora imagínese usted. Nos justificamos. Nos justificamos por muchas cosas. El hombre es experto para crear justificaciones. Amén o no amén. No, ¿verdad, Muri? Los hombres son expertos. Son expertos. Verdaderamente somos expertos para justificarnos. Pero Dios quiere que ya nosotros no nos justifiquemos, sino que verdaderamente valoremos este tiempo de volvernos al Señor. Valoremos este tiempo de volverse a Dios. Póngase sobre sus pies. Por eso os digo ahora, si este es el deseo de vuestro corazón, si este es tu deseo, amado hermano, de usted buscar la santidad, este es su tiempo. Si desde el fondo de tu corazón verdaderamente hay impedimentos, es el tiempo de reconocer. Es el tiempo de ya no buscar justificaciones, sino que decirle al Señor, yo soy un pecador. Yo necesito que tú me hagas humillarme delante de ti. Vamos, cierra tus ojos. Solo 5 minutos y terminamos. Vamos, dígalo, amado hermano. Porque muchas veces nosotros creamos justificaciones ante los ojos de Dios. Nos justificamos por cualquier cosa, todo lo que pase en nuestra vida. Y le justificamos y metemos justificaciones delante de Dios. No puedo. Trato. Pero no es que usted trate, sino que usted verdaderamente se levante y busque de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Aquí está tu iglesia, papá. Aquí está tu pueblo, amado Dios. Hoy te pedimos, Señor, Padre amado de la gloria, si hemos, Padre, visto en esta hora que hemos puesto impedimentos para poder, Señor, Padre amado, santificarnos, Señor, para poder llegar a tu trono, para poder buscar de tu trono, Señor. Esta es la hora, Señor, Padre, que seas tú tomando mi vida delante de tus ojos y tú puedas decirme, Señor, Padre amado, que seas tú desarraigando todo lo que me impide acercarme a ti. Vamos, dígaselo. Todo lo que está haciendo impedimento, Señor, sácalo. Deséchalo. No me hace bien, Padre, para mi vida. Me hace estorbo. Lo único que te pido es que solamente tú seas el que obre y se glorifique sobre mi vida. Y que tu Espíritu Santo descienda y me bautice y me llene con poder de autoridad. Gracias te doy. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a